Esto es Subterfuge Radio. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical, el podcast propulsado desde Subterfuge Radio, donde apenas suena música, pero es de música de todo lo que se habla. La música como negocio e infraestructura más allá de escenarios y despachos. Asociacionismos que vela por los intereses de los players de las distintas estructuras de negocios, más que necesarias para, al menos, intentar frenar situaciones de monopolio que impidan crecer a lo que hay, a los que estamos alrededor de las majors apostando por el talento musical y tirando de nuestros propios recursos. Nuestra invitada de hoy sabe de esto y mucho, y lo ha ejercido desde distintas trincheras que seguro desgrana con claridad en el encuentro de hoy. Personalmente un encuentro muy deseado, proporcional a cómo es el de mi ansia de conocimiento permanente de todo el entramado del mundo al que me dedico. Un auténtico placer pues recibir hoy en esta nueva edición de Simpatía por la Industria Musical en el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante a la palabra y al testimonio de Noemí Planas. Bienvenida, Noemí. Hola, Carlos, ¿qué tal? Un auténtico placer tenerte por aquí. Bueno, igualmente. Hacía tiempo ahora que no nos veíamos. Sí. Y nada, con muchas ganas. Bueno, la verdad es que siempre te he seguido todo lo que has hecho, pero, joder, es un motivo de orgullo pues el reconocimiento que estás teniendo además, porque sé que es algo a lo que te has dedicado cuando muchos no creíamos que al final el asociacionismo podía cuajar aquí, desde luego, bueno, que hayas tenido encima esta trascendencia internacional, como ahora veremos. Así que nada, un auténtico placer. Bueno, me imagino que toda esta fiebre por el asociacionismo, que es más que necesario, supongo que habrás visto últimamente que se ha propulsado y se ha amplificado más con la reciente pandemia que hemos sufrido, ¿no? Sí, desde luego. Yo creo que ha sido tanto en lugares donde ya existían asociaciones, como por ejemplo aquí, que se ha visto un crecimiento del número de socios, o sea, más gente diciendo, oye, quiero unirme al resto y bueno, primero saber qué está pasando, porque una parte importante es esa información, ese intercambio, ¿no?, de conocimiento, y luego por intentar arreglarlo. Es decir, queremos saber qué está pasando, pero además queremos ir con una voz, ¿no?, como una representatividad a tus administraciones, gobiernos, instituciones, a reclamar ayudas, a plantear propuestas para, ¿no?, que se mejoren las cosas. Y en los lugares donde no había asociación, pues más aún, porque, por ejemplo, nosotros, bueno, yo ahora mismo estoy en WIN, que es la red mundial de los independientes, ¿no? Es una organización internacional. Igual lo comentamos luego, ¿no? Claro, pero tenemos un grupo de trabajo para Latinoamérica, se llama la red LATAM. Pues ahí invitamos tanto a gente de representantes de asociaciones que ya tenemos, como a otros, o sea, empresas o representantes a título individual de otros países donde todavía no hay asociación. Y en los países donde no había una, hablamos, no sé, Colombia, México, que a pesar de ser mercados muy grandes, no tienen, ¿no?, una asociación para los indies, ¿no?, para independientes, porque igual tienen pues la de las majors, ¿no?, un equivalente a ProMusicae o demás, pero bueno, no tenían esa. Y veían que en sus países tenían menos ayudas, que el gobierno no creaba líneas específicas para la música, a lo mejor hay algo general, pero claro, uno tiene que tener a alguien ahí que esté reivindicando eso y llamando a la puerta y proponiendo, oye, ¿por qué no creáis unas ayudas específicas, pues no sé, para el sector del directo, que ahora mismo no puede, ¿no?, tener abierto, para las salas, en fin. Sí, el que no llora no mama, ¿no?, que decimos. Bueno, ahora veremos UFI, Impala, ahora WIN, como decías. Bueno, el haber nacido y desarrollado en un país donde el espíritu del asociacionismo pues realmente ha velado un poco por su ausencia, aunque afortunadamente se está corrigiendo de manera positiva, ¿no fue un hándicap negativo a la hora de dedicarte a esto, o incluso ha sido estimulante decir, joder, bueno, pues si otros no quieren, yo lo voy a intentar? Pues sí, más bien lo segundo, ¿no? Yo creo que siempre he tenido esta pasión por arreglar las injusticias, ¿no? Desde pequeña era como algo que ya estando en el cole, ¿no? Si veía algo que no funcionaba o que estaba mal o que me tenía ahí una... De hecho, pensaba preguntarte si fuiste delegada de clase. Pues hombre, ¿cómo no? Sí, pues eso, ¿no? Sí, supongo que es algo que siempre ha estado ahí, no solo en este ámbito en general, ¿no? Me pasa también con, pues, bueno, cualquier cuestión, ¿no?, en la sociedad o que no esté funcionando, es como, oye, ¿por qué? Y podemos hacer algo. Entonces, podemos hacer algo individualmente
pues hombre, alguna cosa puedes, pero es muy difícil, ¿no? Realmente es el estar unidos lo que te permite tener ese peso, esa representatividad para poder, bueno, pues hacer cosas a mayor escala. Entonces sí, la verdad es que sí que andaba por ahí un poco. ¿Y por qué crees que cuesta tanto la música? Sobre todo me refiero frente, por ejemplo, a otros sectores, como por ejemplo siempre se ha hablado del cine, que es un sector muy asociado. ¿Tú crees que viene también de que somos una industria que hasta hace unos años las vacas gordas, digamos, que campaban, ¿no? Ya las majors facturaban muchísimo de dinero, las compañías independientes las que funcionaban también, quizás eso no dejaba ver que detrás podía haber algún tipo de problemática o de conflicto frente a las situaciones? ¿Crees que al final incluso esa división en los medios, ¿no? Estaban los medios de los grandes, los medios de los pequeños. ¿Crees que al final ha sido un hándicap negativo para tardar en asociarse a la música? Sí, desde luego. Uno de los factores para mí es que no hay, o no había, ahora más, por fortuna, una clase media de... O sea, tenías las grandes multinacionales, ¿no? Aquí, o luego ya los sellos muy pequeñitos, independientes, que son 2, 3 personas. O sea, algo así como un subterfuge ahora, ¿no? Que es pues algo medianito, un sello ¿no? grande dentro de la independencia, pero comparado a una multinacional. Eso no hay mucho. O sea, en realidad son las menos, ¿no? Empresas de este tipo. Entonces, esa falta no la vemos, no sé, Reino Unido, Estados Unidos, los países escandinavos. Hay mucha más clase media de empresario, de empresa independiente, que está a otro nivel, un poquito más arriba de lo que es la pura independencia, do it yourself, ¿no? Más, y que tampoco es una multinacional. Entonces, esa gente es la que suele tirar en esos países de este asociacionismo, ¿no? Y claro, aquí al no existir, supongo que fue una de las razones por las que costó tanto. De hecho, hubo alguna iniciativa previa a crear, en nuestro caso, que nos dedicamos a la parte de música grabada e independiente, la UFI, ¿no? En su momento. Hubo algún intento previo que tú estabas ahí, creo, también, con Elephant y Siesta y el ácido, ¿te acuerdas? Acuarela, andábamos ahí, pero claro, era eso, ¿no? Eran como muy poquitas empresas aquí en España. Faltaba ese tejido, realmente. Hombre, ahora por eso, afortunadamente ha mejorado mucho esa situación. Sí vemos mucha más variedad de empresas, de tipo de empresa, de tamaños, ¿no? Sí, pero yo creo que esa fue una de las razones. Aparte, yo creo luego culturalmente, no sé si... Porque, que nos cuesta un poco más eso del colaborar con el vecino y totalmente. Demás. Y bueno, volviendo un poco a lo que hablábamos al principio, bueno, que al final el tema de la pandemia, ¿crees que nos ha hecho más fuertes en ese sentido? ¿Crees que esa sensación al final que hemos tenido todos de importar una mierda, con perdón, a los gobiernos, ha sido también definitiva en ese sentido? Sí, nosotros lo estamos viendo en muchos lugares. Hay mucha más... En los lugares donde no hay asociación, voluntad de decir vamos a montar algo, vamos a crear algo, queremos estar ahí, queremos saber qué pasa en el resto del mundo, queremos además tener influencia en nuestro propio gobierno, y sí se ha visto mucho más en la pandemia. No sé si también porque la gente ha tenido más tiempo para pensar, porque es verdad que también la vida a uno le come, ¿no? O sea, y sobre todo nosotros con estas empresas no paras, siempre estás en una cosa en otra, y el tener un poco tiempo de decir, oye, pues ya no hay giras, ya no hay esto y lo otro, pues mucha gente se paró a mirar un par de cosas, asociatividad y luego el tema de los derechos, que también ha sido, lo hemos visto, un boom de, oye, pues ahora quiero saber cómo funciona, cómo me meto, gestiono, tengo ingresos por ahí, o sea que sí, pero bueno, porque te ha permitido a lo mejor, ¿no? Sacar un poco mirar desde fuera y decir, oye, pues hay cosas quizá que no estaba haciendo y que me voy a poner con ello. Totalmente. Bueno, vamos a profundizar un poco en tu historia, en tu carrera, ¿no? Ahí eso, vamos a hacer un poco de historia. Háblanos de Noemí Planas antes de que tuvieses la brillante idea de dedicarte a la música. No sé si fue una idea o un poco más azares del destino. Pues nada, yo soy de Granollers, cerca de Barcelona. Estaba pues estudiando, una cosa que no tiene nada que ver. Estaba estudiando medicina en su momento. Ya sabes que es una premisa casi todo el mundo que ha pasado por aquí, empezando por mí, que estudié historia del arte, al final nadie hizo nada. Hombre, tampoco existía en ese momento. Claro, Cuando 23 años, ¿no? Que me vine yo para acá, no había una formación reglada de la industria de la música o de la música. O sea, no existía. Entonces,
tú te formabas haciendo, ¿no? Realmente un poco... Tropezando, levantándote. Sí, ¿no? Y ensayo-error un poco, bueno, pues y aprendiendo pues de los que venían antes también y demás, pero sí, no había una formación. Pero eras musiquera a pesar de... Hombre, claro, yo estaba estudiando y yo veía que todos mis compañeros estaban en la biblioteca ahí intentando sacar las mejores notas, yo estaba yendo a conciertos, me iba al cine, sí que tenía, a ver, un poco más esa afición desde siempre. Entonces sí, fue a raíz, de hecho... O sea, el azar así un poco fue ir a un concierto de Los Planetas y que tenían de teloneros a Astrud. ¿Te acuerdas de Astrud? Pues y no los conocía y me quedé como, uy, a ver, yo este disco, ¿no? O sea, a ver cómo lo encuentro. En la tienda, creo que fui a Revolver, alguno por allí no los tenían. Entonces averigüé que era Acuarela, el que era el primer EP que sacaron. Y entonces escribí una carta, fíjate tú, que era pre-email, una carta de, hola, pues quiero, ¿no? Me gustaría conseguir el EP y tal. Y me contestó ahí Jesús Llorente, ¿no? El dueño de Acuarela, pues está agotado, vamos a hacer una reedición. Bueno, en fin, y empezamos a hablar y fue a raíz de ahí, de cómo acabo en la industria de la música. O sea, no lo busqué, realmente fue un poco un azar. Y llega ese momento de que entras a trabajar en Acuarela y todo el entramado que hay alrededor, Tanit Teen, ¿no? Y pues cuéntanos un poco cómo surge y qué es lo que empiezas a hacer, cuáles son tus primeros... Sí, eso es. Pues de hecho, la primera, o sea, como entro, yo me vine para Madrid, yo aún seguía estudiando, de hecho acabé la carrera aquí. Y empecé no en Acuarela Discos, en Acuarela Libros, de hecho. Fue el primer trabajo, bueno, después de hacer varias cositas por ahí mientras estudiaba. Fue con Acuarela Libros, que lo llevaban, en su momento era Jesús, con Abel de Migala, Abel Hernández, y Amador Fernández Sabater. Y bueno, tenían la editorial, necesitaban a alguien que les echase una mano con las facturas, los albaranes, y empecé con eso. O sea, realmente luego entré a los discos, a la parte de discos un poquito después, pero sí, fue a partir de ahí. Y ya entras a llevar la editorial Pues mira, la editorial... Ese gran desconocido que todos tardamos tanto tiempo bueno, en mi caso siempre digo, bueno, que empezamos así, bueno, como empezamos en el 89, pero hasta el 93 no oficializamos una editorial porque era algo que ni sabíamos lo que era ni para qué servía y luego al final vimos, ¿no?, la importancia que tenía, ¿no? Exacto, pues nosotros igual no existía, de hecho, o sea, no se estaba llevando, no había una parte de la editorial, estaba la de la discográfica y yo creo que nada más entrar, no sé si en 2-3 meses ya me había ido a las GAE, tenía todo las obras registradas, empecé a llevarlo, o sea que la monté yo. Realmente no existía, es lo que tú dices, no tenía ni siquiera esa conciencia de, oye, pues esto... O sea, incluso teníamos artistas, mismo Migala, que no estaban siquiera registrados en las GAE, sus obras no estaban registradas, ¿no? Y había también, bueno, igual te acordarás, un poco sentimiento de ese anti, ¿no? Sí, claro. Y de, no, pues... no voy a hacerlo. Y yo, bueno, lo primero era, son tus derechos, es decir, si no entras y estás ahí, no los cobras y es tuyo. O sea, eso es, la entidad después representa, ¿no? Pero los dueños... al fin y al cabo son los autores, ¿no? Y son entonces era, oye, pues estás perdiendo dinero que es tuyo y para que se lo lleve otro, pues, ¿no? Métete ahí. Y luego lo segundo es, si realmente quieres cambiar algo, siempre he creído que hazlo desde dentro. O sea, métete e intenta cambiar desde la propia estructura. Si no, estar desde fuera quejándote no lleva a nada, ¿no? O sea, yo creo que, bueno, y fue un poco a partir de ahí también esa parte de, venga, vamos a meternos, vamos a intentar mejorarlo y sí. Sí, eso es... me recuerda mucho a un símil también cuando que existía ese, no, las GAE, el anti-GAE y tal, era con posicionamiento. Siempre hacíamos mucho el símil de que estos los dos viejecillos que están mirando una obra, ¿no?, desde arriba y están como... yo haría esto, tal, no. Desde arriba no vas a hacer nada, o sea, baja la obra, ¿no? Y realmente, realmente reacciona. Bueno, como decía, ese entramado también, que implica también Tanit Teen, ese festival boutique, tan añorado en el sentido de, bueno, pues que era una idea, yo creo que muy bonita, complicada, evidentemente, por el formato que era, pero bueno, que implicó también eso, que hicieses muchas cosas de tour manager, de viajar con artistas y tal. ¿Cómo fue esa experiencia? Y bueno, pues si recuerdas alguna situación así complicada con los artistas de fuera que siempre vienen con algunas de ellas y buenas.
Bueno, ahí hubo de todo, claro. Sobre todo como yo me encargaba de la parte logística, pues vuelos, hoteles, no sabes la de veces que perdían el equipo. O sea, las guitarras no llegaban y corre a pedirle a no sé quién, alguien cuando estaban en Castellón, que de repente te deje un instrumento que no ha llegado, que porque... No, bueno, eso, el pan de cada día, ¿no? Por desgracia, vaya. Pero está muy bien porque siempre digo que además que es un festival que, bueno, que claro, traía muchos artistas que igual en sus lugares de origen eran también nicho, ¿no? Pero de repente venir aquí, ¿no? Con un reconocimiento en marcos muy bonitos, ¿no? Que se hacían, ¿no? Me imagino que al final también eso descolocaría muchas veces a los artistas, ¿no? Sí, la verdad que sí. Venían... Era una cosa, sí, un poco peculiar porque muchos de los artistas se traían aquí cuando ni siquiera eran apenas conocidos y después tenían un boom, ¿no? Al cabo de unos meses o al año siguiente o así era. Entonces, claro, es verdad que venían... incluso eso, lo que dices tú, que en sus lugares tampoco eran siempre muy underground, muy nicho. Y claro, venían a tocar, una de las premisas era que fuese realmente un festival donde la música se escucha bien, donde hay... porque, a ver, los festivales pues son lo que son, pero, oye, las mejores condiciones a veces para escuchar, ¿no? Cuando tienes al lado el de la cerveza, el otro que no sé qué, pues según para qué tipo de música, pues a lo mejor no. Y esto que eran muchas veces artistas como música así, como decir, delicada en el sentido intimista que tiene que tener un teatro al final o un auditorio así es el escenario ideal, ¿no? Para algo así, donde puedes realmente tener todos los matices y, bueno, en fin. Y claro, pero venían eso, que muchos de ellos, incluso en sus países, ¿no? De Estados Unidos o en Inglaterra o de alguno que venía... No estaban ni siquiera a ese nivel, ¿no? de estar haciendo teatros y tenían, aquí les cuidábamos muchísimo y estaban súper agradecidos. Mucha gente todavía, a veces que ahora me encuentro alguno así por mis viajes, lo recuerdan, ¿no? Y es como, ojo, qué bien, ¿no? Qué bien nos tratabais, qué bien estaba todo, el público, el ambiente. Es verdad que, bueno, luego teníamos... pérdidas económicas miles, pero porque claro, es difícil también algo tan nicho, tan boutique, como decías, pues tener público, no era para un público masivo, no era algo, pues eso, reducido, y eso, pues claro, también te limita, ¿no? En las opciones que tienes de financiación y demás, pero bueno. Bueno, y generar sinergias recíprocas, bueno, como esa famosa gira de Migala, que era un grupo que aquí, pues es un grupo de culto, y bueno, hicieron esa gira fantástica por Estados Unidos, ¿no? Claro, de hecho, Sub Pop les sacó el disco allí. Migala tuvieron un momento, hicimos una licencia con Francia, con Labels, que era un sello que estaba, bueno, luego estuvo en NEMI, y Sub Pop, que era para mí uno de los grandes sellos también de Estados Unidos, y que lo escucharon y les gustó y sacaron el disco allí, la licencia, entonces a raíz de eso se hizo una gira. Sí, la verdad que, bueno, era muy interesante estar ahí. Sí, son ese tipo de cosas que te pasan en el momento y no eres consciente. Años después es cuando dices, hostia, qué fuerte, ¿no? Licencié un disco. Exacto, Pop, ¿no? Y que ahora lo pienso y digo, ostras, mira, ahora tengo el de Sub Pop está en la junta directiva nuestra ahora en WIN, ¿no? Y es como, mira, ahora ¿no? El enlace con Sub Pop, que en su momento escuchó el disco y le gustó de Migala y luego, no sé, y eso, lo que dices es, lo vives ahora, en realidad en el momento te va sucediendo y no eres consciente de todo eso, ¿no? Y de la importancia o de todo lo que está sucediendo. Bueno, y llega el momento de UFI, Unión Fonográfica Independiente, que llega primero como asociada y luego como gerente. ¿Cómo llegas a la asociación? ¿Cuál es la primera noticia que tienes alrededor? Pues, a ver, no recuerdo exactamente cómo llegó. Sé que estabais ya varios hablando de ello porque, claro, yo estuve en la reunión fundacional, bueno, estuvimos, hay varios
17 creo que éramos sellos, ¿no? En el momento, pero hubo alguna reunión previa donde se estaba hablando ya de esto, ¿no? Vamos a hacer la asociación y demás. Creo que nos llegó alguna invitación, no sé si igual fuiste tú mismo o de Manuel, si alguien nos debió comentar, oye, se está haciendo eso. Como había habido algún intento previo que había fallado, Jesús, yo creo que estaba un poco escéptico, ¿no? De, bueno, esto no sé si será otro más, ¿no? Y yo dije, no, ahí ya estaba yo, he nacido aún no, pero ahí sí, dije, pues si no vas tú voy yo. Y ahí me planté en la reunión para ser uno de los sellos fundadores, sí. O sea, como al principio, a raíz de ahí, por lo que supongo lo que te decía al principio de ese interés de, oye, hay que mejorar las cosas, hay que mejorar el mundo y nuestra industria, y esta va a ser la manera, ¿no? O sea que sí. Y ahora que se ve ya como una asociación estable, si echas la vista atrás, ¿ha sido duro el camino o realmente, bueno, crees que ha sido la evolución lógica de una asociación que nace, evidentemente, con esas premisas de la duda, ¿no? De intentos que hubo y que nunca fraguaron, tanto en los 90 como también en los 80, que se intentó, o sea, experiencias de otras épocas. Viendo ahora, vuelvo a lo mismo, que se ve ya como una asociación establecida, ¿cuál es el resumen del camino? ¿Ha sido duro? Hombre, sí, porque primero eso, tienes que construir tu credibilidad, ¿no? Como asociación, generar esa representatividad y no era fácil al principio. Una de las primeras cosas que nos planteamos hacer era ir a llamar a las puertas de Agedi, que también en su momento, bueno, yo he echado la vista atrás ahora y veo lo que ha cambiado, evolucionado ¿no? la entidad de gestión, que ahora es como puntera en el mundo en tecnología y en el momento es que no nos querían ni recibir. O sea, entonces sí que ha costado el poder llegar a que realmente estas instituciones, los organismos, los ministerios te consideren como alguien que realmente relevante y que representa al sector y que tiene algo que decir y que aportar. O sea, que ese trabajo cuesta mucho y es muy de picar piedras. O sea, no se ve porque además, claro, no tienes... No es algo muy tangible. Generalmente no generas algo que te dé esto, ¿no? Y tienes algo concreto, sino que es un trabajo muy de despacho y de reuniones y de informes y de aquí y de allá, poco a poco, y lleva muchos años, tanto eso, construir esa relación y esa representatividad y que reconocimiento, como el propio trabajo en sí que va cambiando. Quiero decir que hay nuevas leyes, hay nuevos reglamentos y cada vez tienes que estar ahí y volver a empezar, porque es otra vez, venga, vamos, otra vez ahora la ley de no sé qué, venga, pues, y vuelve, ¿no? O sea, es un trabajo que yo creo que al que no le... O sea, si tienes tendencia a la frustración, no te dediques, porque es muy... O sea, no tienes un beneficio, una ganancia inmediata, no es algo que puedas, como pues en una discográfica o tú sacas un disco y tiene éxito, o el grupo hace un buen concierto y es algo muy inmediato que, qué bien, ¿no? Qué bien ha salido esto. Eso no, eso es un trabajo ¿no? de años y de frustrante y como asociación en general, si estás en la gerencia, ¿no? Y el trabajo del lobby o ¿no? Más aún, ¿no? Pero bueno, con hitos yo creo que para sacar... mostrarse orgulloso, que es, por ejemplo, los premios, ¿no? De repente hay solo los premios MIN que se han consolidado frente, por ejemplo, la clara impotencia o incompetencia por ejemplo, de las majors de generar unos premios que son absolutamente necesarios en cualquier industria del espectáculo, ¿no? Del entretenimiento, ¿no? Sí, bueno, y eso los gringos no lo saben mejor que nadie, el montar, el que realmente todo esto, ¿no? Sea un espectáculo y llegue a la gente. Claro, los premios en su momento también costaron muchísimo de arrancar y se crean porque, bueno, existían en su momento los premios Amigo, ¿no? Si te acuerdas. Pero claro, la mayoría de las categorías y de los ganadores siempre eran artistas de las multinacionales, vamos, prácticamente ahí, tú sabes, yo creo que no entraba nadie, muy poquito. Entonces, bueno, decidimos hacer unos premios nuestros hay música muy buena que se está generando en las discográficas independientes, vamos a mostrarlo, ¿no? Vamos a reconocerlo y que esa gente también pueda tener, ¿no? Al final del año decir, oye, pues
reconocer ese mérito, ¿no? Y esa que también está ahí y que a veces no se refleja en las ventas o en las escuchas en la radio, pero tiene, ¿no? su talento y su mérito ahí. Bueno, pues nacen un poco así. O sea, no era en realidad como una competencia, era nosotros vamos a hacer los nuestros, ¿no? Sí. Ellos que sigan con los suyos. Pero lo que sucedió es que los MIN fueron creciendo poco a poco y ahora, como dices, están muy consolidados. En cambio, los premios Amigo desaparecieron, luego estuvieron unos años, creo que no se hizo nada, luego ahora se han hecho los Odeón, pero que no han acabado tampoco de... ¿no? Y los premios un poco que han sustituido a los de las majors son los de las emisoras, ¿no? Sí. Los 40, los Dial, ese tipo de premios, pero no, son al final... que los hace un tercero, quiero decir, no hechos por la propia industria, ¿no? Yo creo que aquí el origen de los MIN era los premios de la música independientes, vamos a hacerlo nosotros. Y sé que mucha gente, porque luego siempre hay detractores, obviamente nunca nadie va a estar contento, no puedes hacer algo perfecto al 100%, y siempre hay cosas a mejorar, o sea, obviamente no. Sí. Pero bueno, es lo mejor que se puede hacer o se intenta para reconocer eso, ¿no? Toda esa labor que se está llevando a cabo. A mí me parece fabuloso, te lo digo en el año que menos finalistas tenemos de la historia de tal, pero vamos a estar seguro que nos sentimos muy orgullosos de todo el esfuerzo que hacéis. Hablando un poco de las majors también, yo creo que también el tema de los premios ha sido siempre un motivo de eso, pues parece de postura casi de confrontación, ¿no? Al final, en general, esos premios donde los nominados son siempre los mismos, donde son premios más que reconocimientos, que yo creo que al final es lo importante de un premio, no es reconocer un mérito, no premiar para hacerte una foto. ¿Crees que por parte de las majors, empezando por el tema de los premios, hay un interés claro en que no fluya la relación a nivel industria? No te digo yo que a nivel personal uno sea más o menos belicosos con lo que puede ser, pero ¿crees que realmente hay una confrontación permanente, que hay quizás también en esa postura una manera de intentar tapar o maquillar un cierto oscurantismo en determinados aspectos, como puede ser, por ejemplo, el reparto de derechos, etcétera? Mira, yo ahora que trabajo más desde la vertiente internacional y entonces también tengo que tener mucho más trato pues, con la IFPI, ¿no? Que es la organización mundial, y con las majors, pero yo creo que no. O sea, no como una directriz ahí que digas no queremos... y además sería en su detrimento, porque yo siempre lo comparo con el fútbol, ¿no? O sea, si tú no tienes una buena cantera y equipos, yo qué sé, ¿no? Como el Sporting de Gijón o donde al final salen jugadores que pueden acabar jugando en el Barça o el Madrid, no creas esa, ¿no? La Masía, este tipo de... Tú tienes que tener una base y el deporte de base en España creo que sí se apoya más o se entiende mucho más que la música de base, que no existe, no hay un apoyo específico a los emergentes, ¿no? Y eso es lo que se tiene que cuidar, porque al final cuanta mejor cantera tengas, seguramente como acaban subiendo y muchos de ellos, algunos fichando por, ¿no? la multinacional, mejor va a ser también tu industria en general en cada país. O sea que vamos, yo creo que en los lugares que sí hay otros países donde quizá la relación fluye más y hay más buena voluntad también por parte... Puede ser también que sean mucho más las personas que, que la propia empresa como tal. Pero donde... pues otros países, en los países nórdicos, hay mucha mejor relación. Y las multinacionales están apoyando a los independientes en muchas medidas porque ven esa necesidad de que, oye, si tú haces crecer a tus pequeños, los grandes también crecen más, ¿no? No sé, es una simbiosis, estamos todos en lo mismo, es un ecosistema, ¿no? No sé, si a uno le va mal a ir mal al otro también. Yo creo que quizá ha habido personas, ¿no? a cargo de alguna de estas empresas que sí han tenido quizá esta voluntad un poco de no, vamos a parar, vamos a
a relegar un poco a estos porque si no nos comen el terreno. Yo creo que es al contrario, de verdad. O sea, cuanto más apoyas a la base, más va a crecer todo el mundo. Y es cuestión simplemente de luego hacer crecer la tarta y luego repartirla, pero claro, ¿no? Claro. Sí, hombre, yo con esa sensación de ser el Sporting o los Asuna, que lo he vivido en mis carnes, muchas veces lo comparto contigo. Y lo que veo... Bueno, pues aquí hay casos históricos, por ejemplo, de Dro, ¿no? Que fue una compañía independiente que luego creció y ha sido una de las grandes players del negocio de la música. Lo que la sensación que tengo ahora es más complicado, o sea, lo veo mucho más cortoplacista. Es decir, creo que antes había un criterio más de posiblemente eso de decir, pues está muy bien que al final que Subter saque un grupo tal, porque al final se lo voy a mangar. Ahora veo muchísimo más cortoplacismo, está muchísimo más digamos que agobiados con el tema del market share, como ven como que les crecen los Orchard, los Altafuentes, etcétera, tal eso, y creo que piensan más a corto plazo, que eso implica también, digamos, a que ese supuesto lobby, que por ejemplo se podría haber formado también en momentos como los de la pandemia, pues al final hayan velado por su inexistencia, ¿no? Por su no presencia, ¿no? No, sí, ahí es verdad que te doy la razón, y sobre todo en la parte de la distribución. Ahí sí se ven, yo creo, políticas muy agresivas de adquisición de catálogo y de repertorio por las multis o por las filiales, ¿no? Orchard, Ingroups y demás, que son propiedad de las multinacionales. Y se ve aquí, y bueno, ya si te vas a Latinoamérica es algo increíble, o sea, es una, campañas me refiero a intentar captar cuanto más repertorio para luego, pues a veces no saber qué hacer con él, ¿no? Porque si es más por aumentar lo que dice su market share. Todo esto viene por las negociaciones después que tienen con las plataformas digitales, porque te dan, digamos, un poco beneficio acorde a tu posición en el mercado. Entonces, pues ahí estamos todos. También los independientes con Merlin, que es una negociadora, ¿no? Una agencia que negocia con las plataformas, creada por los propios independientes, un poco lo mismo. O sea, al final tienen que demostrar, soy el 15% del market share mundial, o sea, tienen que estar sacando su carné de tanto market share. Y sí que es verdad que cada vez más se está acelerando y es más cortoplacista. Y bueno, luego ya en la cuestión de la R y de fichar, lo de estar... Yo creo que no, los independientes no tanto o no, casi en este sentido, pero las multinacionales con estar detrás de, no sé, TikTok, por ejemplo, y ya no fichar porque te gusta realmente el artista o la música que está haciendo, sino por sus números, puramente, ¿no? Lo cual a mí me parece, bueno, no voy a... pero sí, desvirtúa en realidad todo aparte, lo que... bueno, ¿no? que nos puede horrorizar, pero al final es lo que genera la tendencia, ¿no? Al final siempre digo, ¿no? Se acaba la prescripción, cuando se acabó la prescripción de los medios, bueno, también se acabó la prescripción en el sentido de cómo funcionar de una compañía, ¿no? Ese rollo de se acaba un disco, tenía que meter anuncios aquí, que sonase allí, que saliese tal, que se iba a aprovechar tal. Pues ahora igual, ¿no? Ahora al final todo el mundo va a TikTok porque piensan que es el rollo tal. A mí es algo que me hace mucha gracia, ¿no? Porque lo de TikTok, ¿no? Es ese gran tapado que de repente hace un año y medio era una plataforma de bailecitos y ahora resulta que es el que manda, ¿no? En esto, el que ha transformado el negocio, el formato del videoclip, no sé, es absolutamente fascinante. Bueno, hablando de UFI, después surge la opción de entrar en el comité directivo de Impala. Sí. Como Simpatía, sé que afortunadamente la gran masa de escuchantes son gente que se quieren dedicar a esto y conocer eso. Cuéntanos qué es Impala y para qué sirve Impala. Sí, pues Impala es la Asociación Europea de Compañías Independientes. Agrupa básicamente a las asociaciones nacionales, o sea, UFI, por ejemplo, es un miembro, y después también tiene algunas compañías que son miembros directos, pero estas son pocas y bueno, tenemos un caso que es Everlasting, que está ahí, Market Cat, pero en general la representación se hace a través de las asociaciones locales. Impala hace una labor en este caso en Europa, están en Bruselas, con el tema de la negociación de directivas europeas, que son las leyes marco que después se tienen que trasladar a cada uno de los países en temas que tienen que ver pues, con el copyright, derechos de autor, con las entidades de gestión, ahora mismo están con inteligencia artificial o con el control de las plataformas.
hay siempre primero una ley marco que se negocia y se aprueba en Europa, que después se acaba trasladando aquí, ¿no? Entonces, es importante estar en el primer paso para que esas leyes sean lo mejor posible o lo menos malas posible. Entonces, tienen una oficina ahí permanente que está pues trabajando con la Comisión Europea, reuniéndose con eurodiputados. Yo hice también algunas de estas labores estando en la junta directiva, ¿no? Te implicas también cuando a veces hay, en concreto, pues no está sucediendo continuamente, pero cuando sabes que va a haber una ley que está a punto de pasar o de votarse o de aprobar, pues intentas ir a contarles. En nuestro caso yo siempre decía, somos el lobby bueno porque, vale, lobby en el sentido de que primero es pagado por nosotros, o sea, pagado por cada una de las compañías que está contribuyendo, ¿no? a la cuota de la asociación, es decir, no hay una financiación como en otros lugares de un interés, ¿no? de una marca o de una compañía y demás, sino que es el conjunto. Y a explicarles, a hacer pedagogía, porque los políticos a veces pensamos que hacen las cosas por maldad y muchas veces es por desconocimiento, no saben cómo funciona la industria y es difícil de explicar también, porque tú le empiezas a contar que por un lado hay un manager y por el otro está el sello y luego está la editorial que hace otra cosa, que es un poco parecido pero no, y luego tienes ¿no? y al final hay muchos agentes, ¿no? en la cadena de valor, cada uno haciendo una pequeña parte, encima estamos asociados en diferentes subsectores, bueno, que ahora hay está la federación y ahora el tema de la academia, pero bueno, que hasta ahora estábamos además muy atomizados, muy separados. Claro, tú ve a cualquiera contarle esto, viene, no sé, el sector del automóvil, viene un señor y les cuenta todo, ¿no? O señora, vaya, pero como que es más fácil por la propia manera en la que se estructura la industria, y la nuestra pues tiene lo que tiene. Es complicada de entender y complicado el hecho de que a veces no se han sabido valorar económicamente bien, ¿no? Lo que representamos, ya no solo en los ingresos puros de ventas, sino en los derechos, en fin, en un montón de cuestiones. No tenemos muchos datos, como otras industrias sí tienen, que eso es muy importante. En fin, que cuesta. Entonces sí, intentar hacer todo eso, sacar datos, ir a contárselo, contarle cómo funciona, contarle que si tú apruebas X ley va a tener esta repercusión sobre las compañías o los artistas, en fin, contar un poco eso y bueno, luego ellos ya toman las decisiones, pero claro, tienen a un montón de lobistas, estos sí, profesionales, de las grandes tecnológicas sobre todo, o sea, no sé, Google puede tener ahí más lobistas en Bruselas que todas las industrias creativas, cine, música, la tele, que también están con lo del fútbol, por ejemplo, que todos estos juntos, una sola empresa, ya tiene más personas haciendo lobby allí, ¿no? Entonces, bueno, es complicado, pero bueno, hay que estar contando nuestra historia, lo que hacemos, a lo que nos dedicamos y por qué tiene que mejorarse todo este marco, ¿no? Legal Y después llega la aventura Win, que es reciente, que bueno, no deja de ser también complementario, ¿no? Un poco a lo que... Sí, eso es. Win, o sea, pues eso, Impala es en Europa y Win es a nivel mundial. Sí que es verdad que en nuestro caso ya no hacemos esta parte del lobby porque no hay, para empezar, una jurisprudencia o una legalidad internacional. Está pues por países en Europa, luego cada país localmente, y tenemos Estados Unidos, son 34 asociaciones que forman parte de Win, en Asia, en Norteamérica, Sudamérica, en Europa. Y entonces una labor es coordinar a todas estas acciones que se están llevando a cabo. Entonces, saber, por ejemplo, si Impala está haciendo tal cosa en Europa ahora con la inteligencia artificial, qué está haciendo Estados Unidos y qué está haciendo Australia para, en común, ¿no? Poner las como buenas prácticas, informes, bueno, todo tipo de recursos que luego compartimos con el resto de las asociaciones. Esa es una parte de la labor, ¿no? Esa coordinación, contacto, apoyo a las asociaciones que ya existen. Y luego el desarrollo de nuevas asociaciones. Hablábamos al principio eso, ¿no? De cómo esa falta de asociatividad en ciertos lugares, pues hace que las condiciones de la industria sean peores. Entonces, bueno, nuestro objetivo es intentar que se estructure mejor la industria en todo el mundo y que tengamos
ojalá, representación en la mayoría de países, ¿no? Donde hay un mercado musical. Tenemos algunos focos de prioridad, Latinoamérica es uno de ellos, obvio, tenemos solo 3 asociaciones, Chile, Argentina y Brasil. Pero nos falta México, nos falta Colombia, nos falta Perú. Hemos estado haciendo algún proyecto ahora a final de año con Paraguay, Uruguay, y queremos este año irnos a Perú, Ecuador, Bolivia, que es, bueno, todos tienen a gente dedicándose a esto, pero no tienen esa agrupación, esa representatividad, ese trabajar unidos, y bueno, estamos ahí un poco. Tenemos Asia también, que nos pasa un poco lo mismo, tenemos un par de socios en Japón y Corea del Sur, pero el resto tampoco hay esa representatividad y nos falta India, China, Singapur, Filipinas, Indonesia, no sé, hay tantos lugares. Y luego África y Oriente Medio, que ahora mismo están en un boom también espectacular en cuanto a lo que estaba pasando ahora un poco con Latinoamérica hasta hace unos años, que era la meca del streaming, ¿no? Y lo estamos viendo ahora cambiar un poco también a Oriente Medio. Ahora está creándose mucha... Como no existe, también me pasa que ¿no? Como cuando a veces dices no hay mucha estructura de industria, cuando se crea, cuando hay, ¿no? Se crea esa escena y empieza a moverse es cuando hay esa efervescencia, ¿no? Inicial, pues también hay. Entonces, bueno, me faltan horas del día para... Eso te iba a preguntar, que casi cómo es el día a día en una asociación así, sobre todo, claro, teniendo en cuenta que el tema horario, ¿no? Al final, al ser compañías de todo el mundo, ¿no? Mira, eso me trae por la calle la amargura, porque yo digo, ojalá los terraplanistas tuvieran razón y la Tierra fuera plana y no hubiera usos horarios, porque la verdad es que es complicado. Tengo a la tesorera, ahora está en Australia, pues si quiero, son 12 horas creo de diferencia. O tenemos que hablar muy pronto por la mañana o muy tarde por la noche. Las reuniones con gente que va desde Nueva Zelanda hasta Los Ángeles, es imposible que cuadre para que todo el mundo esté a una hora decente de oficina. O sea, tenemos que hacer las reuniones a mi hora de aquí a las 10 de la noche, que son las, no sé, 2 de la mañana en no sé dónde, las 7 de la... En fin, ¿no? Esa parte sí que es verdad que bueno, hay que estar ahí. Pero bueno, por otro lado, también es verdad que favorecido un poco también por la pandemia, sí que se ha facilitado el hecho de que ahora las videoconferencias son, ¿no? El pan nuestro de cada día. Y ayer mismo estaba hablando con Perú, mañana hago una con la India. Bueno, pues eso antes... A ver, había el teléfono, pero no es lo mismo, ¿no? Esa facilidad que tenemos ahora de, venga, te mando un link ¿no? y nos vemos y hacemos esa reunión. Bueno, pues ha facilitado. O sea, tenemos la cara y cruz, ¿no? Hay cosas que sí, bien, hay otras que, bueno, al final solo viajando al lugar, ¿no? Puedes realmente también tener cierto impacto. Ahora acabamos de ir a México, donde estamos desde hace un tiempo intentando que se promueva, ¿no? esa asociación un poco de compañías independientes, y habíamos hecho mucho trabajo previo con llamadas, con videoconferencias, sí, pero hasta que uno no va allí, habla con la persona, se juntan estas personas además en una habitación y dices, venga, vamos a poner, ¿no? en común los objetivos y lo que queremos hacer. Yo creo que eso va a tener que seguir sucediendo siempre, ¿no? Esta parte humana y más de contacto para que se generen estas sinergias y asociaciones, ¿no? Total. Y bueno, y dentro de los quehaceres existe, o sea, me imagino que analizáis los mercados de cada país con esas diferencias que, bueno, pues abismales, ¿no? Que puede haber entre el mercado de Nueva Zelanda con el de Bolivia que hablabas o el de España. Pero realmente, ¿cuánto hay de males endémicos? Es decir, por ejemplo, a cuestión de repartos en esos países, ¿cuántos males lo padecemos todas las escenas, digamos, independientes de los países? Pues mira, te diría, en todas, yo me estoy encontrando en... Bueno, las que llevan más tiempo y las que tienen asociaciones desde hace más tiempo, ves que la situación está mejor. Y conforme voy yendo hacia lugares donde hay menos, ¿no? tradición, ya no solo en la industria de la música, en general, de asociativismo en la sociedad, ¿no? Como que no es algo cultural. Son países que en general hay más corrupción, hay menos transparencia, es menos eficiente, ¿no? su gestión. Y vemos lo mismo. Yo ahora veo lo que pasaba, no sé, decía antes a Hedy, 20 años aquí, lo estoy viendo allí, ¿no? Claro. Se repiten los mismos patrones.
Y bueno, pues lo bueno es que por lo menos tenemos la experiencia, entonces se lo podemos contar y decir, oye, mira, pues aquí estaba así, pero hemos hecho esto y esto para mejorarlo, ¿no? Y puedes tener esos ejemplos, pero sí que se repite. Y cuanta más información tienes, más difícil es que eso suceda, ¿no? En general, o sea, si estamos ignorantes de que nos están explotando, pues ¿qué vas a hacer? No haces nada, ¿no? Claro. Si te das cuenta de, no, es que en otro país, en vez de pagarme el X%, me estarían pagando el doble. Oye, pues ¿qué hago para cambiarlo? Pero primero tienes que tener ese conocimiento de que eso está sucediendo. Esa es parte de la labor también, ¿no? Un poco contar, ¿no?, cómo se está haciendo en otros lugares para que tú tengas ese ejemplo. Les damos ejemplos de buenas prácticas y de malas. Esto no. Es como, lo que se hace aquí, esto, lo peor. ¿No? Pero sí, ejemplos de buenos resultados en otros lugares que se puedan aplicar. Pero sí, entidades de gestión. ¿Qué te cuento? Claro. O sea, en muchos países que hay casos, pero bastante flagrantes, de corrupción en la entidad, que es el chiringuito, ¿no? Básicamente lo controlan 4 o 5 y ahí está, y no se reparte, sobre todo en las entidades de productores, en este caso, más que en las de autor o así, ¿no? En lo que sería el equivalente de AGEDI. En Latinoamérica tenemos algún caso donde los socios o nuestros representantes allí, contactos, nos dicen, mira, es que está pasando esto y esto y esto, y yo me llevo las manos a la cabeza, ¿no? Es como, madre mía. Bueno, pues sí. Y ahora acabamos de tener también una reunión de un grupo que tenemos para Asia y lo mismo, ¿no? Claro. Contaban ejemplos de ciertos lugares. En fin, sí, que lo veo repetido un poco, los mismos patrones en muchos lugares. Sí, es un poco frustrante porque dices, ¿por qué? ¿No? Es como, pero a la vez lo que te decía, el objetivo nuestro es contarlo y mejorarlo, ¿no? No, hombre, y está muy bien el argumento, ¿no?, de haber ganado batallas y poder compartirlas, ¿no?, pues con ese sí se puede, ¿no? Que al final... Eso es, y ese es el valor, yo creo, de la asociación, ¿no? Que tú al final puedas decir... Y a veces sí, a veces cuesta encontrar lo que decía antes, ese punto tangible que digas, mira, esto se ha logrado, porque como va siendo cosita de día a día, pero si uno mira hacia atrás y dice, no, pues es que cuando empezamos estábamos aquí y ahora estamos aquí, vale, no estamos donde igual queríamos estar todavía, pero se ha avanzado un montón, ¿no? Claro. Y darse cuenta de eso es importante y luego contarlo, y en otros lugares donde la situación pues todavía está en el paso previo, ¿no?, poder ayudar a, venga, vamos a ver si vamos subiendo el listón, ¿no?, un poquito y mejorando. Totalmente. ¿Y la relación de Win con IFPI es fluida? ¿Hay una sí, totalmente. A ver, nosotros... Yo creo que, y también es una cosa que ha pasado bastante de forma natural con UFI aquí en España. Al principio era casi un enfrentamiento, una confrontación bastante... Y al final, pues yo creo que con el tiempo se ha llegado a un punto de entendimiento y de acuerdo en el que estamos juntos para las cosas en las que necesitamos estar juntos, porque hay muchas cuestiones de la industria donde sin uno o sin el otro no vamos a ningún lado, entonces nos tenemos que apoyar, y hay cuestiones en las que vamos de la mano y luego siempre va a haber otras en las que discrepamos y en las que decimos, no, pues tú defiendes tu agenda y yo la mía y cada uno tiene su objetivo amistosamente, ¿no? Pero sí, o sea, tenemos, pues, pero sí hay una colaboración. De hecho, pues lanzamos hace, justo pues por la pandemia, ¿no?, año 2000, aunque en el 2021 empezó realmente a arrancar, un proyecto conjunto para enviar datos a las entidades de gestión, un sistema tecnológico que se llama Repertoire Data Exchange, RDX, en fin, y lo hemos hecho entre las dos, con un acuerdo IFPI-WIN y demás. O sea, que sí existe una buena relación, una colaboración, pero cuando tiene que haber cuestiones en las que defendamos la postura de los independientes frente a las multinacionales, obviamente vamos a ir y decirlo, ¿no? Bueno, y son muchas las cosas que me imagino pensamos que hay que corregir. Pero bueno, si de repente te dijese qué titular te gustaría leer en un medio tipo El Billboard de un día, de todos esos frentes que están abiertos, ¿cuál crees el que realmente pues representaría un poco el haber conseguido avanzar en determinadas cosas? Ya, claro. Es difícil porque es verdad que son muchas, pero yo creo que un sistema... a ver, sobre todo en la música digital, ¿no?, del streaming, que realmente se
estamos en un momento donde el streaming está remunerando de forma apropiada a todos los creadores, ¿no? del contenido del que realmente se nutren todas estas plataformas. Yo creo que ahora hay un desajuste muy grande, mucho valor de toda nuestra industria, lo que es la industria de música, de los creadores, de la parte, ¿no? Creador y empresa, se ha ido a las grandes tecnológicas, o sea, ahí está clarísimo por las cifras, ¿no? Y se está concentrando además cada vez más, que es verdad que siempre teníamos, sí, las multinacionales son 3 o son, ¿no? Pero es que ahora son megapotencias mundiales que están ya no solo en la música, un poco guiando el futuro del mundo, ¿no? Sí. Entonces, a mí eso me da mucho miedo y esos oligopolios tan bestias se tienen que regular y se tienen que parar, ¿no? Entonces, que eso realmente se viera algún día, por lo menos en parte, ¿no? O sea, que se pueda regular un poco mejor y que el que realmente aporta ahí el valor de esa obra, ¿no? de eso que se crea, tenga esa compensación que se merece, ¿no? por todo el trabajo que hay detrás, que a veces cuesta, ¿no? La gente a lo mejor no sabe todo lo que hay detrás, ya no solo en nuestra parte, que es la parte más de industria, pero incluso cualquier artista. ¿No? Con todo esto del cambio de Internet, parece que ha quedado ahí como que cualquiera se mete en la habitación de su casa y con un ordenador te hace un disco. Y no es así. Sí que hay gente que puede, grabar alguna cosa así, pero no es solo eso. O sea, hay muchas más cosas. Incluso llegar a ese punto significa que has tenido que formarte, sea como sea, ¿no? En reglado o por tu cuenta, que tienes que haber comprado equipo, que tienes que haber invertido horas de tu tiempo para estar ahí, aparte del puro talento ya sin, ¿no? más, pero hay mucho detrás hasta que alguien puede llegar, ¿no? a hacer algo ahí. Y parece que todo esto sí se desvirtúa un poco con pues no sé quién, eso, el TikToker, por ejemplo, o de repente llega al número 1. Bueno, es un caso muy puntual, pero todo lo que hay detrás es un montón de gente currando, un montón de gente sudando y echando horas y ¿no? intentando ganarse la vida. Y hombre, eso es lo que tenemos que arreglar, el que toda esa gente reciba la compensación que se merece. Sí, está claro. Eso tiene que ser la lucha permanente, eso eso de dar a conocer, como bien dices, todo lo que hay detrás de esos artistas, de esas canciones, sobre todo en este mundo ya más allá del TikTok, donde está demostrado que mucha gente consume canciones que no sabe ni quién es el que la interpreta, ¿no? Totalmente. Créditos. Ahí está. Muy bien. Bueno, cuéntanos planes de futuro. Bueno, nosotros vamos a seguir, yo creo, con esta línea, ¿no? Sobre todo porque durante la pandemia ha habido un poco este parón que no podíamos viajar, entonces ese desarrollo de nuevas asociaciones y redes quedó un poquito en stand-by y desde el año pasado ya hemos empezado a retomar con los viajes intercontinentales a otros lugares, entonces queremos promover eso y teníamos Latinoamérica un poco como foco y te he contado ahora, ¿no? Asia es la prioridad para este año y África Oriente Medio sería la siguiente y tener más contactos ahí, más redes y que la gente esté más unida y formen parte de nuestra ¿no? organización. Y después abrirlo también un poco más. Yo creo que hemos estado... WIN en este caso, que representa asociaciones, muy centrados también en la asociación, a hacer esa apertura, que la gente conozca qué estamos haciendo, que contemos mejor quizá, ¿no? lo que estamos haciendo, porque es verdad que uno puede trabajar mucho, pero si no lo comunica, ¿no? se queda un poco, bueno, sí, pero ¿y qué hacéis? Bueno, pues muchas cosas, pero ¿no? contarlo más, contarlo mejor y llegar un poco más a la empresa, al artista, ampliar un poco, ¿no? esa red en general, estar todos más conectados, yo creo que es el objetivo principal. Bueno, una pregunta que hago a todo el mundo, que es los referentes en la industria de la música, quizás en tu caso pues igual también más enfocada al asociacionismo, o lo que consideres. ¿Quiénes han sido tus referentes? Pues referentes así, a ver, al empezar, yo creo que UFI cuando la montamos, ¿no? en el 2003, yo creo que de los que estabais ahí,
la mayoría erais referentes para mí, porque yo venía de comprar discos de Boa y de Subterfuge y de Acuarela hasta que acabé trabajando y de Siesta y de Elephant y de la gente que trabajaba ahí. Yo creo que todo eso para mí fue, ¿no? Importante luego conoceros y ver lo que estaba haciendo cada uno. Y después para lo que ya es la cuestión de asociativismo, por un lado está la que es todavía la directora de Impala, que es Helen Smith, que es un referente máximo. Yo creo para mí es una persona súper inteligente en el sentido de que sabe cómo manejar los temas y las situaciones y sabe dónde hay que poner el foco. ¿No? Y luego además es una tía estupenda y divertida y con la que sales a tomarte, ¿no? una copa y te lo pasas genial. O sea que y por otro lado una predecesora en Win, que era Alison Wenham, también, que es la que inició Win, lo mismo, ¿no? Es gente que ha tenido esa pasión y que la sigue teniendo, que también es algo que me gusta ver, ¿no? Que dices, y sigues a lo largo de los años y esa pasión sigue ahí y no ha muerto, ¿no? A pesar de los años, de esa voluntad de vamos a estar juntos, vamos a estar unidos, vamos a cambiar el mundo, vamos a hacer cosas para que la situación cambie y sea a mejor, ¿no? Para mí, yo creo que ellas dos, Alison y Helen, y eso, aquí en nuestra industria, pues yo creo que todos los que veníais, ¿no? de esa escena incipiente, independiente, la verdad que fue un referente, sí, para... Qué guay. Pues nada, muchísimas gracias, Noemí. Ha sido la verdad un auténtico placer. Has superado mis expectativas porque encima, había muchas cosas que quería que dejases explicadas y, no las has explicado bien, las has explicado requete bien. Así que sé que estamos en buenas manos, así que nada, simplemente, pues eso, acabar con eso, mostrándote ese orgullo por lo que estás haciendo, ¿no? Y como parte activa de la industria musical independiente española. O sea que muchas gracias, Carlos. Y sobre todo que vosotros sigáis haciendo lo que hacéis, porque sin eso no existimos las asociaciones tampoco. Así que venga, adelante. Ahí seguiremos. Pues nada, despedimos esta nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical, emitiendo desde el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante en el dial digital de Subterfuge Radio con María Muñoz a los mandos técnicos y nos vamos con instrucciones para dar cuerda a un reloj de los siempre recordados y añorados Migala. Adiós. Has escuchado Simpatía por la Industria Musical, un podcast producido por Subterfuge Radio.